Hola, ¿cómo están? Finalmente, vamos a resumir las principales consideraciones o tips que hay que tener en cuenta para estructurar las cifras en la valoración del proyecto. Primero, en la inversión, recordemos que el capital de trabajo que se coloca en un momento sirve para el correspondiente periodo. Así, los 5.000 millones que colocábamos en el momento cero servirían para las ventas, para soportar las ventas del momento 01, o sea, del periodo 01, de todo el año 1. Por eso aparece de esta manera como se indica en la flecha. Asimismo, si nosotros queremos soportar las ventas del periodo 2, o sea, del momento 1 al momento 2, tendríamos que tener un capital de trabajo de 6.038 porque las ventas aumentan y él aumenta proporcionalmente. Lo mismo para el periodo 3. De hecho, el capital de trabajo debe disponerse igualmente que el equipo antes de comenzar el periodo operativo. Siempre debe estar antes, por eso está en el momento inicial de cada periodo. En estos términos, acuérdense que la forma de trabajar o de calcular el capital de trabajo para cada periodo es justamente haciendo la división entre los dos valores, el nuevo y el anterior, multiplicado por el capital de trabajo anterior. En este caso, 5.000 es el capital de trabajo para el año 1, 26.959 las ventas del año 1 y 32.542 las ventas del año 2. Esta es la manera de poder encontrar el capital del trabajo del segundo año. Recuerden que este por está multiplicando a toda la expresión, no solamente al denominador, sino al resultado de numerador sobre denominador. Muy bien. La necesidad de capital de trabajo en un periodo es proporcional a las ventas de dicho periodo. Eso es lo que nos dice esta expresión y así calculamos toda la serie de años que están inmersos en el proyecto. Más todavía, ese capital de trabajo calculado es el capital necesario, pero nosotros lo que debemos introducir como erogación en cada momento es el capital de trabajo diferencial. En este caso, 1.038 es la diferencia entre 6.038 y 5.000. Así se calculan los datos o las cifras de inversión para cada año en el capital de trabajo. La inversión en el capital de trabajo en un periodo corresponde a la necesidad incremental del capital de trabajo de dicho periodo. Sería un error colocar como una inversión el capital necesario en el periodo 1, en el periodo 2. No. Es el capital diferencial. El único que se coloca completo es el del momento 0 porque el periodo 0 no existe. Existe es un momento 0 en donde necesitamos el capital de trabajo inicial. Ahora bien, el capital de trabajo y la inversión en equipo se suman para hacer la inversión total. En este caso, tenemos en equipo una inversión en momento 0 de 1.000 millones, capital de trabajo 500 y la inversión total son 1.500. Pero como se puede ver acá, el capital de trabajo necesario va aumentando periodo a periodo. Y entonces, si este es un proyecto finito, como en realidad lo es, lo que indica es que en el momento final del proyecto, o sea, finalizado el año 5, en este caso, el capital de trabajo necesario es 0 porque estaríamos necesitando capital para el año 6 que no lo estamos teniendo. Por lo tanto, hay que colocar el 0 y cuando hacemos la inversión diferencial, este capital de trabajo nos da negativo, o sea que realmente es un flujo positivo, es una erogación negativa, o sea que realmente es un ingreso. Lo que esto sugiere es que el capital de trabajo, como no se requiere para el siguiente periodo, resulta en que esa cifra es una devolución. Siempre que hay un proyecto finito, el capital de trabajo invertido en el último año se devuelve al final del mismo. Si el proyecto se cierra con liquidación, recordemos, el capital de trabajo se recupera, como en este caso, y el valor de salvamento del equipo. Aquí el valor de salvamento asumimos que fue 0, pero el valor de salvamento del equipo es el valor por el cual se puede vender lo que sobra del equipo al final del proyecto. Esto en casos de proyectos finitos, o sea, proyectos que tienen una duración determinada. Si el proyecto es perpetuo o infinito, pues no hay 0 al final. El 0 sería en el infinito. Por lo tanto, el capital de trabajo hay que seguirlo calculando como lo hicimos en el ejemplo de las cifras que vimos en el video anterior, en los videos anteriores.
Por lo tanto, cuando el proyecto se cierra por valor de continuidad, o sea, no se liquida, sino que se perpetúa, no se recupera ni el capital de trabajo ni el valor del equipo, valor de salvamento del equipo tampoco, eso sería en el infinito, por lo tanto no hay esa recuperación. Sea el distingo entre los dos, cuando un proyecto se liquida, se devuelve el valor de salvamento del equipo y el capital de trabajo en el momento final, pero cuando el proyecto se perpetúa no se devuelve nunca. Aquí tenemos recordando los elementos de liquidación y continuidad. Cuando un proyecto es de corta vida, menos de 25 años, se recupera el valor del salvamento y el capital de trabajo, pero cuando el proyecto es de larga vida o perpetuo, de más de 25 años, se puede suponer ya en estos términos, se trabaja con el valor de continuidad. El valor de continuidad, como lo hicimos en el ejemplo que acabamos de exponer, tendría, si tenemos lo normal, lo estándar, que es trabajar con 10 periodos, pues encontrar cuál es el crecimiento perpetuo y con ese crecimiento perpetuo estimamos a partir del flujo de fondos del momento 10 el del 11 y con ese valor del 11 dividido entre el costo de oportunidad menos el mismo crecimiento ya tendríamos el valor de continuidad puesto en el momento 10 que también significaría el precio del proyecto en el momento 10, lo venderíamos por ese precio. Como recordaremos, esto es una ecuación de perpetuidad de un gradiente geométrico. Para trabajar los flujos de fondos neto año por año, desde el año 1 hasta el final, lo trabajamos con esta PIG o digamos, formato del estado de resultados. Ingresos totales o ventas, menos costos variables y costos fijos, todo eso nos da la utilidad operativa, menos los intereses que pagamos sobre préstamos para el proyecto, la utilidad gravable, menos los impuestos, daría la utilidad neta. Y a esto, que es el PIG hasta allí, deberíamos de restarle los pagos a capital o pagos de los abonos que hacemos o abonos que hacemos al préstamo para el proyecto, porque esos no están considerados en las cifras anteriores. También debíamos descontar los intereses, pero ya están descontados acá, por lo tanto aquí ya no hay necesidad de hacerlo. Este menos significa que va a restar el flujo de caja disponible, pero en cambio la depreciación que estaba considerada en los costos fijos sí que hay que devolverla porque no es una erogación en ese momento, como lo hemos dicho. Y esto es el flujo de fondos neto para el periodo. Así se calcula el flujo de fondos, como ustedes lo pudieron ver en el ejemplo que acabamos de establecer en los videos anteriores. Bien, aquí tenemos lo que les decía, la depreciación no es un egreso en el momento y por eso hay que devolverla al final. Y por último, si nosotros trabajásemos extrañamente con cifras deflactadas, tendríamos que hacer un pequeño cambio. Aquí tenemos un flujo de caja de un proyecto pequeño con una tasa de interés del 20%, o sea, el costo de oportunidad, y nos da un BPN de 212.962.963. Esas mismas cifras indizadas, o sea, llevadas con una inflación del 4% cada año a valores equivalentes al momento cero, están corregidas aquí. Si nosotros trabajamos con estas cifras que son deflactadas o constantes del año cero, tendríamos que trabajar con una tasa real o deflactada en el costo de oportunidad. Cuando la deflactamos nos da 15.38, ese es el resultado, en vez de 20, y le hacemos a estas cifras la misma formulación, aplicamos el mismo modelo de valor presente neto y nos da exactamente lo mismo. Recordemos que la tasa real es igual a 1 más la tasa corriente dividido entre 1 más la inflación menos 1. Ese 20 se convierte en 15.38 real y los dos VPN son exactamente iguales porque esto significa una equivalencia matemática. Muy bien, espero que este resumen haya concluido exitosamente nuestra visión sobre la conformación de las cifras del proyecto y espero que les sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.